Muy pronto se va la iglesia, viene la tribulación. Es hora ya de acercarnos con un corazón contrito a Cristo mi Salvador. La hora se acerca ya, cuando Cristo con poder descienda a llamar su iglesia, aunque muchos no lo creen. Muchas tumbas se abrirán al oír la voz de Dios, de cristianos que murieron con Cristo en el corazón. La hora se acerca ya, cuando Cristo con poder descienda a llamar su iglesia, aunque muchos no lo creen. Ay, qué dicha para el hombre que en vida le sirve a Dios, pero también es desdicha que por la desobediencia perdieron la salvación. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Bienvenida, preciosa miel del Señor, a este precioso tiempo que Dios nos ha prestado para su gloria y honra. Bienvenidos a un consejo para vida eterna. El tema de hoy lo vamos a estar llamando Prepárate para entrar a las bodas del Cordero. Sueño de revelación. Amén. Lo vamos a estar basando en Apocalipsis 19, verso 9, la cena de las bodas del Cordero. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Oremos. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque tú eres fiel en todo tiempo, Señor. Háblanos con tu palabra, háblanos con tu poder, redarguye nuestros corazones en todo tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar alertas, Padre, como aquellas vírgenes sensatas, Señor. También, Señor, reconozco a esta hora que yo simplemente soy una vasija de barro, Señor, y que aquí el único honorable eres tú, amado Dios. Gracias, dulce Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar desarrollando este tema para vida eterna. Este consejo para vida eterna va a ser un poco corto, pero de mucho ánimo para que sigamos perseverando en el Señor, ¿cierto? Bendito sea el Señor que nos llama, que nos ha escogido por su gran amor y misericordia. Aquí el ángel, dice la palabra de Dios, que el ángel le dijo al apóstol Juan, ¿cierto? Porque él fue el que escribió el libro del Apocalipsis revelado por el Espíritu Santo. Y le dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero, a las cenas de las bodas del Cordero. Y le dice al final de este versículo 9, me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. El Señor nos está hablando de muchas maneras a la iglesia del Señor, que Él ha dicho que va a haber unas bodas, una cena, y que somos bienaventurados aquellos que logremos entrar a esa cena, y que al mismo tiempo estemos apercibidos, porque son palabras fieles y verdaderas de Dios. También le está llamando a aquellos que no han tomado la decisión por alguna excusa, que no se tarden porque el tiempo se está agotando, y que es hora de arrepentimiento genuino para continuar y ser bienvenidos en esa preciosa cena de las bodas del Cordero. Amén. Mateo 22, amados, capítulo 22 del verso 1 al 14, se lo puede leer en casa. Pero allí nos relata una historia de un rey que mandó a hacer una fiesta para su hijo, una fiesta de bodas.
Y él mandó las invitaciones a aquellos que había escogido para llegar a esa boda, pero ellos no quisieron, todos sacaron excusas. Entonces aquel rey dijo, no, pues ya yo tengo toda la comida lista, yo no voy a dejar la fiesta así y sin invitados. Así que él le dijo a sus siervos, vayan por los caminos e inviten y traigan a los malos y buenos, que todos son bienvenidos. Nos quiere decir, amados, con esta parábola, nuestro amado Jesús de Nazaret, que aquí la está relatando el Señor Jesús, que para Dios no hay excepción de personas y que Él ha llamado a malos y buenos. ¿Para qué? Para justificarlos y poder estar aptos para entrar a esa preciosa cena de las bodas del Cordero. Es decir, a ese lugar precioso que Jesús ha preparado para aquellos que creen. Amén. Los que creen en Él. Y los que lo están esperando como las vírgenes sensatas, como las vírgenes prudentes. Amén. Entonces en esta parábola del verso 12 lo quiero destacar, donde dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es decir, que entre tantos invitados llegó uno que no estaba vestido de bodas y pues el rey en esta parábola le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dice que él enmudeció, es decir, no tuvo excusas. ¿Qué le podía decir a ese rey? No tenía excusas, era una boda, lo estaban invitando, pero no fue vestido para fiesta de bodas. Así que, amados, en el verso 13 dice aquí la escritura de Mateo 22, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas, o sea, en la oscuridad. ¿Qué nos está queriendo aquí decir el Señor? Amén. Que nosotros tengamos en cuenta que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios de fuego consumidor. Aquel rey, al darse cuenta que no estaba preparado para entrar a esa cena, a esa fiesta, él ejecutó un juicio y le dijo que no estaba apto para estar en esa fiesta de su hijo y que lo sentía mucho, que se tenía que ir. Así que fue mandado a sacarlo atado de pies y manos. Nosotros como atalayas del Señor tenemos que hablar la palabra del Señor sin levadura. Pero aquellos que toman la decisión de no hacerlo porque les da miedo al humano, les da miedo a la audiencia, entonces también debería pensar que existe un Dios que nos va a pedir cuentas. Amén. Para el grupo de los apóstatas, pues ellos no les interesan. Pero los hijos de Dios que fueron llamados debemos hablar sin temer a los hombres, sino temer al Señor y anunciar la palabra del Señor con amor y paz, porque es algo muy importante también de destacar, porque la palabra de Dios no es para contender. Amén. El Espíritu Santo es el que toma la decisión de convencer a la audiencia, de convencer a esa preciosa mies, por la cual el Señor pagó un precio de sangre bendita. También en Santiago 4, versículo 4, el Señor aquí nos está recordando que cualquiera que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces nosotros nos da una alerta, ¿cierto? Nos da un sonar de alarma para que nosotros estemos apercibidos de que es importante reconocer que una vez hemos salido del camino ancho y espacioso, es mejor ir derecho en el camino angosto que conduce a Jesús de Nazaret en todo tiempo, ¿cierto? Porque si nos hacemos amigos del mundo, nos estamos considerando enemigos del Señor. Santiago 4, verso 4 es muy claro, muy específico para usted y para mí. Ahora, el Apocalipsis es un libro que puede ser un libro lleno de misterios. Y para algunos tal vez es un poco difícil de entender, sí, porque tiene muchos códigos, ¿cierto? Fue escrito de esta manera, solamente el Espíritu Santo da la revelación, amén. También tenemos que entender que este libro, cuando el Señor toma al apóstol Juan y le da esta revelación, el apóstol Juan siempre nos da un buen inicio de interpretación para nosotros y para todas las generaciones que han estado presentes, ¿cierto? Escuchando esta preciosa palabra de revelación que
presenta siempre a la revelación en Jesucristo. Jesucristo es la revelación de este precioso libro del Apocalipsis. Entonces, al fin y al cabo, nosotros podemos entender también que todo el Nuevo Testamento, sin el libro del Antiguo Testamento, estaría incompleto, ¿cierto? Y al mismo tiempo, a nosotros los que creemos en el Señor Todopoderoso, en el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, un día para darnos vida eterna, como dice Juan 3:16, podríamos nosotros entender también que Jesucristo es el poderoso amo y Señor del bien. El Apocalipsis nos da una confirmación de que va a haber un tiempo, ¿cierto? Final. Va a llegar un tiempo final, pero que nosotros guardamos una esperanza y que esa esperanza es fiel y verdadera, y esa esperanza es Jesús de Nazaret, quien lo dijo y quien lo ha de ejecutar. Y en Apocalipsis 1:17 usted puede leerlo, y aquí el apóstol Juan hace una exclamación y dice que él cayó a los pies de Jesús como muerto. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es tan real que él se exclamó de esa manera. Amén. Ahora, voy a darles un pequeño testimonio acerca de un sueño de revelación sobre precisamente este tema de... hay dos partes en el sueño. Que quiero que usted preste atención con su corazón y que el Espíritu Santo también le hable a usted, porque cuando fue dado este sueño, este sueño primero que todo no lo tuve yo. Ese sueño lo tuvo mi hija Shalom cuando ya tenía 8 años de edad. Esto fue en el 2016. A mediados de ese año 2016, para nosotros allí los de la congregación, fue un regalo de parte del Señor, porque fue un sueño que nos motivó a permanecer más firmes en el Señor, y porque el Señor habla y habla de muchas maneras y sigue hablando a la iglesia del Señor. Amén. En este caso nos habló a nosotros, utilizó a Shalom, y a través de ese sueño que el Señor le entregó, porque el Señor también le ha dado varios dones y talentos por su misericordia, el Señor nos trajo ese sueño. Entonces dice ella: mi niña, yo lo escribí, me acuerdo tanto, y antes de hacer el video también lo estuve platicando con ella nuevamente para refrescar un poco la memoria y de dar por los detalles que necesitamos. Amén. De todas maneras, aquellos que creemos en las maneras como Dios nos habla a través de sueños revelativos de los designios del Señor, a través de los de señales, ¿cierto?, que vemos, y pues toda la palabra de Dios es la revelación de Dios, pero el Señor nos sigue hablando a través aún de sueños, de visiones. Amén. Entonces, sentámonos privilegiados, porque yo lo tomo de esa manera. Ella soñó que ella veía un gran salón, era muy grande y era de color blanco. Dice que era un gran salón como si fuera un castillo, dice mamá, era como un castillo, y era todo de color blanco. Y ella vio una fila de personas vestidas con túnicas blancas, y que estas túnicas blancas que ellos portaban tenían una diferencia, después se las digo. Entonces ella dice que ya frente a esa fila de personas vestidas de blanco, vio a Jesús sentado con una lista. Y ella estaba ahí cerca mirando cómo el Señor Jesús seguía la lista. Ella dice que Jesús tenía en su mano un lapicero, y el lapicero daba 2 colores al mismo tiempo. Dice que cuando él iba mirando la lista y la persona que aparecía, el nombre de esa persona estaba en la lista y no era apta para entrar a la boda del Cordero, el Señor le ponía una X y el color era de color rojo. Y la persona que era apta en la lista le ponía un OK, un chulito, ¿cierto? En verde.
Y pues ella le sorprendió ver que el mismo color botara dos tintas de colores, el mismo bolígrafo o lapicero botara dos tintas de colores, roja y verde. Roja para los no aprobados y verde para los aprobados en esa lista. Así que eso le llamó la atención del sueño que Dios le entregó a ella. Ella dice que ella miraba cuando Jesús tachaba en rojo con una X, los pasaba a la mano izquierda de él. Y cuando Jesús le daba el ok con el verde, le pasaba a su mano derecha de él. Y dice que al final, cuando ya Jesús terminó de hacer todo proseguir este listado, perdonen un poco por el ruido del perrito del vecino, el Señor Jesús dice que los pasaba a la izquierda, bueno, y a la derecha, y que las vestiduras de los que estaban a la izquierda, a la mano izquierda de Jesús, eran blancas, pero no eran blancas resplandecientes, era un blanco opaco de las personas que estaban allí en esa fila. Y para los que estaban a la mano derecha, que pasaron la prueba, que estaban con el chulito, el ok en verde, eran sus vestiduras blancas resplandecientes. Entonces ya podía ver que eran blancas las dos vestiduras, pero que las blancas resplandecientes de los que estaban aquí a la mano derecha de Jesús, y las otras eran blancas opacas. Entonces dice ella que después que ya hubo terminado todo, que todos pasaron del listado que tenía Jesús en la mano, ella vio que Jesús dijo que ya no eran aceptados, no eran aprobados, como estamos leyendo aquí, ¿cierto? En el verso 13 de Mateo 22. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ella dice que ya vio que de repente salió una llama de fuego que salió en forma de círculo y rodeó a todos ellos en forma de círculo, una llama de fuego grande, que todo ese grupo de almas, de personas, las rodeó y se fue formando como un remolino y ¡fum!, de repente se desapareció. Se perdieron de la vista de todos, ya no existían allí. Pero se lo llevó ese fuego. Entonces ella dice que de repente ella miró así a su derecha y vio que en el fondo había una puerta. Ella caminó hacia la puerta y encontró que la puerta estaba semiabierta. Y encontró que había un letrero que decía: aún no se puede entrar. Aún no se puede entrar a ese salón. Pero como la puerta estaba medio abierta, ella se asomó, ¿cierto?, allí a ver qué era lo que había en ese salón. Y dice que ella vio una gran mesa a lo largo, tendida, lista. Y era una mesa tan larga que ella no le alcanzaba a ver el final con sus ojos. Y dice ella que tenía un mantel hermoso, transparente, que era tan hermoso ese mantel de esa mesa transparente, ese mantel blanco transparente, y que las sillas, que habían sillas, y las sillas eran de color oro. Y ella dice: mamá, eran de oro, eran muy hermosas. Y que sobre la mesa ella vio cubiertos, vio copas, vio vasitos, vio platos, cucharas, tenedores, todo como aquí en la tierra. Y que eran como de plata, pero eran brillantes, muy hermosas. Y dice: mamá, lo que más me llamó la atención es que ahí decía: aún no se puede entrar. Pero yo vi que estaba preparado. Ese lugar, como dice Apocalipsis 19:9, amados, es: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas, o sea, fieles de Dios. Allí terminó el sueño que la niña tuvo en ese tiempo. Luego el Señor le dio otro sueño muy hermoso que va combinado con este otro sueño, pero después se los cuento. Entonces, amados, ¿qué les vengo yo a decir? Que el Señor nos habla de muchas maneras. Este sueño
de revelación de aquel lugar hermoso, pero al mismo tiempo también de lo que va a suceder con los que no estén inscritos en esa lista, en ese libro de la vida del Cordero. Lastimosamente así va a suceder con ellos. Entonces yo le vengo a animar a usted, preciosa miel del Señor, que ha llegado a este canal, que el consejo que el Señor nos tiene para vida eterna de hoy es muy hermoso y hermoso para apreciarlo. El Señor nos habla de muchas maneras. Sigamos preparándonos para ser dignos de estar en esa boda del Cordero, que es muy pronto. Que vale la pena seguir trabajando para Cristo, seguir ganando almas, seguir recuperando ese botín para el Señor, pero que nunca vayamos a descuidar esa palabra fiel y verdadera, como nos lo declara Apocalipsis 19:9. Sigamos siendo valientes para poder escuchar cuando el Señor nos llame a su presencia, como las vírgenes sensatas y prudentes. Porque aquellas que no se pudieron ir, usted y yo podemos reflexionar por qué no se pudieron ir. ¿Qué pasaba con ellas? ¿Qué pasaba con su vida de comunión con el Señor? ¿Cierto? ¿Qué pasaba con ellas? ¿Cómo era esa vida con el Señor, esa relación personal con el Señor? Para usted y para mí es esa palabra, para que no la descuidemos, sino que para que lo contrario, estemos apercibidos cada día más. Ese sueño se le dio a mi niña en ese 2016, en el año 2016. Pero fue una bendición tenerlo. ¿Por qué? Porque personalmente a mí me animó, a mi hija también, y a todos los hermanos que lo escucharon también, de que existe ese día exacto que va a llegar. Nadie sabe el día exacto, ni la hora exacta, pero de que viene, viene. Así que sigámonos alistando, sigámonos preparando y sigamos, como dice Santiago 4:4, haciéndonos mejor amigos de Dios y mejor rechazar las ofertas de este mundo perdido y sin esperanza. Amén. Porque nuestra esperanza siempre es Jesús. Usted que está allí batallando con tal vez problemas, excusas, para no perseverar, le animo en el nombre de Jesús que no vaya a dudar de que Cristo lo está llamando. Amén. Que Cristo lo ama, que Cristo es ese camino, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, como dice Juan 3:16. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión y que sea pronto? Amén. Le doy toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le pido al Señor en el nombre de Jesús que el Señor haga en su corazón algo especial y que le ayude a perseverar hasta la meta. A la iglesia del Señor que siga firme, aunque cambien las leyes, aunque haya persecución, como pasó con nuestros hermanos perseguidos también por creer en el Señor, que nosotros tengamos teniendo ese valor, esa fortaleza en Cristo Jesús, porque Él es nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador y Él es nuestro defensor. Amén. Bueno, preciosa miel del Señor, Dios les bendiga grandemente, les dé esa paz, esa shalom en esos corazones, en esas mentes, para que sigamos prosiguiendo al blanco. Y le doy gracias a Dios también por sus vidas, por traerlos a este canal y también por hablarles a través de otros medios, porque el Señor está usando almas de muchas maneras para que sigamos firmes, juiciosos, trabajando hasta la meta final. Ya pronto viene ese día hermoso en que el Señor nos va a venir a buscar. Ya queda poco tiempo, lo vemos en las señales, ¿cierto? Como lo declara Mateo 24 y también otras citas más de la palabra del Señor. Así que sentámonos felices, ya casi nos vamos a casa, porque Dios es fiel, porque Dios nos va a buscar, porque los tiempos se están acortando para que sus escogidos no vayamos también a perecer. Porque no sé si usted, amada miel del Señor, lo siente, pero en el ambiente a veces se siente tanta esa opresión, porque sabemos que el anticristo pronto va a salir, ¿cierto? Estamos viendo tantas cosas a nivel de todas las naciones y eso nos ha de ayudar a seguir firmes, a seguir hablando, anunciando como buenos atalayas del Señor. Amén.
Dios los bendiga, Dios los guarde. Shalom. Cuídense, hermanos.